a la sesión de hoy del webinar de NIS2 y CAF, Soluciones de Infoblox para la nueva Directiva de Ciberseguridad de la Unión Europea. Con nosotros tenemos a Garrigues, pero antes me presento. Si puedes pasar, Alejandro. Soy José Nieto, soy Senior Solution Architect en Infoblox y conmigo está Alejandro Padín. Alejandro. Hola, buenos días. Soy Alejandro Padín, que soy socio en Garrigues. Soy el responsable del área de economía del dato, privacidad y ciberseguridad. Y junto con José vamos a impartir este webinar para hablar de la NIS2, en mi caso desde un punto de vista regulatorio y en el caso de José pues, para hablar de soluciones de Infoblox para cumplir la normativa. Vamos a empezar ya sin más trámites la sesión. La NIS2, yo voy a dar un poco de contexto sobre de qué se trata. Es una norma que se le conoce por este nombre tan raro, NIS2, que es una directiva europea. Y NIS2 es el acrónimo del nombre completo de esta directiva, que es la directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad en toda la Unión y que en concreto deroga, es decir, anula o sustituye a la NIS anterior. No se llamaba NIS 1 porque era la única que había. La NIS 1 era la directiva que pretendía conseguir un alto nivel de seguridad en las redes y sistemas de información. De ahí la NIS es Network Information Systems. O sea que la NIS 2 va un poco en esa misma línea de conseguir la seguridad en redes y sistemas de información y sobre todo se refiere a aquellos casos, a aquellas empresas que utilizan las redes y sistemas que pueden tener un impacto crítico en caso de incidentes de seguridad. Ahora vamos a desglosar un poquito de qué va todo esto. Entonces, es, como digo, una directiva desde el punto de vista legal. Para los que no tengáis conocimientos jurídicos, la directiva es una norma europea que le aplica a todos los países, pero que necesita ser incorporada a cada país por una ley nacional. O sea, la NIS 2, igual que ocurría en el caso de la NIS, no se aplica directamente, a diferencia de los reglamentos, ¿no? Pues el RGPD, por ejemplo, o reglamentos que tienen aplicación directa. La NIS tiene que implementarse en cada país con una ley nacional. De hecho, la NIS, la que ahora llamamos NIS 1, en España se implementó con un Real Decreto Ley de 2018, el 12/2018, y un Real Decreto después, el 43/2001, que desarrollaba al primer Real Decreto Ley. Es decir, hace falta una ley nacional. En el caso de la NIS 2, lo que estableció la Unión Europea es que esa ley nacional tiene que publicarse en cada país antes del 17 de octubre de 2024. Es decir, estamos ya ahí. Es una directiva que se publicó en diciembre de 2022 y daba en ese momento pues 2 años de tiempo para publicar esas leyes. Estamos ya en 2024, ya en marzo de 2024, que el tiempo vuela, y en octubre, en teoría, debería haber una ley española que aplicara o que desarrollara la NIS 2 en España. De momento no tenemos esa ley. En todo caso, hay que estar preparados porque la NIS 2, lo que es la directiva en sí misma, tiene ya una serie de requisitos y obligaciones que permiten cumplir esa norma independientemente de lo que salga. De todas formas, es un trabajo que, como ocurre con otras directivas, hay que ir haciendo porque no es un trabajo de un día y es necesario eh, ir preparando las cosas para que cuando salga la ley española de transposición, pues esto no se quede parado o que no dé tiempo, ¿no? En cuestión legislativa ha ocurrido también en España y en otros países europeos, es decir, no es ninguna excepción, que llega el plazo de transposición, es decir, el 17 de octubre, y todavía no está la ley española implementada. Pues ya digo que no diría que es muy frecuente, pero no es extraordinario, pasa en muchas ocasiones. ¿Y qué ocurre en ese caso? Pues que la directiva en principio sería directamente aplicable, aunque no sería exigible o sancionable si no está la ley española. O sea, para que haya sanciones tendrá que estar la ley española. Pero en todo caso, como digo, conviene o es más que recomendable adaptarse a la directiva, porque no podemos esperar luego el último minuto para adaptarla, sobre todo cuando son normas de mucho calado como es esta, que requieren hacer cosas
específicas para poder cumplir, ¿no? Son protocolos, procesos complejos de adaptación que si no están previstos inicialmente, pues es difícil cumplir. Bien, para bucear un poco sobre el contenido de la normativa, bueno, como decía, pues el 17 de octubre tendría que estar la ley española publicada y en vigor, que alguna de las cosas que puede tocar es a lo mejor pues, la identificación de autoridades de supervisión específicas, cuestiones así, pero no el core de las obligaciones, lo que es el listado de obligaciones, están descritas ya en la NIS. Y, por tanto, a partir del 18 de octubre de 2024 pues, se deroga la NIS, la anterior, y empieza la NIS 2 en plena actividad. ¿Cuáles son las principales novedades de la NIS 2? Pues hay novedades en distintos ámbitos. En primer lugar, amplía el ámbito de aplicación. O sea, en la NIS 1 aplicaba a sectores muy importantes, pero que eran pocos. Eran las infraestructuras críticas, o sea, cualquier empresa que tuviera que gestionar una infraestructura crítica, los servicios esenciales y lo que llamaba la directiva los servicios digitales, que eran pues servicios cloud, motores de búsqueda y buscadores en web. Esos eran servicios digitales que se incluían en la nube. Ahora la NIS 2 amplía los sectores de actividad enormemente. Ahora veremos el listado concreto, pero ya no se trata solo de grandes compañías o gestores de infraestructuras críticas, etcétera. Hay muchas empresas de muchos sectores que se verán obligados a adaptarse a la NIS y a cumplir la NIS porque aplica directamente a muchos sectores. Además de eso, se refuerzan los controles y la necesidad de tener una gobernanza interna en materia de ciberseguridad. Antes había pues, una serie de requisitos que había que cumplir y ahora se refuerzan esos requisitos. Hay unas responsabilidades de descripción más detallada de medidas de seguridad mínimas, por ejemplo, de medidas de gobernanza, políticas de organización interna que antes no estaban tan desarrolladas. También incluye la supervisión de la cadena de suministro. O sea, el obligado por la NIS no solo tiene que hacer cosas en casa, por decirlo así, sino que además tiene que controlar que todos sus proveedores que afectan a los servicios, sobre todo tecnológicos, también cumplen esa normativa, o al menos que cumplen unos estándares mínimos que es necesario cumplir y que además es necesario demostrar que se está exigiendo ese cumplimiento, ¿no? O sea, que se refuerza ese control de la cadena de distribución y de la cadena de suministro, sobre todo en sectores afectados. Y en el ámbito sancionador, pues se imponen unas sanciones que antes no existían y que veremos también a continuación, que son pues, tremendamente relevantes. Además de eso, se establecen unos poderes para las autoridades de supervisión, que son estas que digo que todavía cada país tiene que designar quién es la autoridad de supervisión, y esas autoridades tendrán unas capacidades de actuación muy relevantes para desde auditar a inspeccionar a muchas funciones sobre las entidades afectadas. ¿Cómo podemos saber si nos aplica la directiva NIS? Pues es un esquema relativamente complejo, bastante complejo. No es fácil dar una respuesta de si me aplica o no me aplica solo con una pregunta o con una descripción de la empresa, porque la NIS se basa en dos elementos de análisis. En primer lugar, define tipos de empresas y ahí distingue empresas esenciales y empresas importantes, que sería dependiendo del tamaño. Y después define unos sectores de actividad que están en dos anexos de la directiva, que se dividen en sectores de alta criticidad y otros sectores críticos. Entonces, es como una matriz en la que hay que ver en qué tipo de empresa estoy por tamaño y en qué sector estoy, si estoy crítico o no crítico, ¿no? Entonces, lo fundamental es entender cuáles son los sectores, en primer lugar, y aquí los sectores esenciales, digamos que son las empresas esenciales o las empresas, entidades esenciales que describe la NIS,
pueden estar en alguno de estos sectores que vemos aquí, en banca y finanzas, infraestructuras digitales, energía, salud, espacio, transporte, administración pública. La administración pública, en principio, el ANIS lo que identifica es la administración central y administración regional y deja a cada país que decida si las administraciones locales van a estar incluidas o no también. O sea que de momento la ANIS nos indica que la administración central y autonómica sí que estarían afectadas directamente, pero las locales habrá que esperar a la ley. Eh, tenemos también pues, servicios de tratamiento de agua de consumo y después la gestión de servicios TIC. Todos los servicios TIC están incluidos y de hecho es uno de los puntos donde se hace foco en la normativa. Son servicios TIC relacionados. Veremos que todos los sectores relacionados con tecnología son especialmente importantes a efectos de la afectación, ¿no? Porque se regula, por ejemplo, los prestadores de servicios cualificados de confianza y los registros de nombres de dominio. Veremos también, y es parte del core de esta sesión, la importancia que le da la directiva NIS a los sistemas de nombres de dominio, los DNS, ¿no? Porque precisamente lo que se pretende, una de las medidas principales es garantizar la seguridad en el mundo digital. El mundo digital funciona básicamente por Internet. Internet se basa en protocolos en los cuales está directamente implicados los servicios de los sistemas de nombres de dominio. Entonces, el controlar los DNS es fundamental en esta materia. O sea, eso lo veremos más tarde a continuación. Entonces, las entidades esenciales son las que, bueno, que se consideran como gran empresa a nivel europeo, las que tienen más de 250 empleados o unos ingresos de más de 50 millones, pero que estas estarían directamente aplicables y después las entidades medianas, que son las que tienen de 50 a 250 o de 10 a 50 millones, estarían también afectadas en determinados sectores de alta criticidad. Y después hay unos criterios de aplicación a empresas independientemente del tamaño. O sea, que puede haber empresas que facturen menos de 50 y menos de 10, y, bueno, que facturen lo que sea, pues 100.000 euros, y que tengan 3 empleados, pero si están en sectores de alta criticidad también estarían afectadas. Por poner un ejemplo, los prestadores de servicio de confianza cualificado le aplica cualquiera que sea el tamaño y cualquiera que sea su volumen de facturación y su número de empleados. O sea que, como digo, es una matriz que para saber si nos afecta o no, tenemos que tener en cuenta todas esas entradas, ¿no? De tamaño de empresa, de categoría de empresa, de sector de alta criticidad o de sector crítico. Entonces, en cuanto a tipo de empresa, decía, los que os decía hasta ahora eran entidades esenciales y después se identifican entidades importantes. Son, vamos, conceptos que define la directiva. No me preguntéis por qué se llaman esenciales o importantes, porque es lo que define la directiva. Han decidido ponerle ese nombre y es el que nos permite un poco trabajar con el análisis, ¿no? Entonces, las entidades importantes que cada una tendrá que analizarse también, porque depende de esas dos partes de la matriz, pues aquí tendríamos proveedores de infraestructuras digitales, que aquí recoge lo que comentaba antes, que se regulaba en la NIS 1 de lo que antes se llamaban servicios digitales de NIS, que son los marketplaces o mercados en línea, los buscadores en redes sociales y los servicios cloud, ¿no? Los servicios en la nube. Organizaciones de investigación. Aquí entra un sector muy importante que es el de procesamiento y producción y distribución de alimentación. O sea que, por ejemplo, todas las grandes cadenas de distribución de alimentación estarían afectadas, pero también los productores, que esto es un sector que es completamente nuevo con respecto a la NIS 1. Y los productores y distribuidores de dispositivos médicos, eh, producción y tratamiento y distribución de productos químicos, servicios de distribución postal, tratamiento de residuos. Es decir, que son muchos sectores en los que hay que analizar exactamente, como decía, pues tanto el tamaño de la empresa como el sector específico, si es de alta criticidad o si es otro sector crítico, para ver si realmente esta norma nos aplica o no. Y como digo, este es quizá el primer paso
en cada empresa será hacerse este autodiagnóstico para saber si es una norma que nos aplica o no. Y además como una derivada, ¿no? El hecho de que no estemos y después de hacer todo este análisis, que como vemos no es una cuestión de sí o no de forma sencilla, después de hacer el análisis, si vemos que no estamos incluidos, tenemos que tener en cuenta también si alguno de nuestros clientes está incluido, porque nuestros clientes, si les aplica la NIS 2, nos van a tener que exigir por obligación regulatoria eh, el cumplimiento al menos de determinados estándares, quizás no la totalidad, pero sí que determinados estándares que nos van a venir impuestos por vía de control de la cadena de suministro, ¿no? O sea que realmente es una norma que va a ser tremendamente aplicable y aplicada y que va a afectar a muchísimas empresas que hasta ahora no estaban afectadas. Em, Bien, aquí teníamos las empresas, entidades importantes también que por volumen o por actividad. Vamos al contenido ya de la norma. Es decir, una vez que hemos analizado si nos aplica o no, que ya digo, aquí no voy a poder responder a ninguna pregunta diciendo, oye, yo me dedico a no sé qué, a mí me aplica. Pues no, lamentándolo mucho, no voy a poder responderlo, al menos en el tiempo que tenemos aquí, porque hace falta un análisis bastante detallado y que además hay que documentarlo, ¿no? Aquí estamos en el mundo también del accountability, que ya empezó así a nivel regulatorio en Europa con el Reglamento de Protección de Datos. Y es que no solo es pues, sacar el dedo y por intuición digo si me aplica o no, o tal, hay que documentarlo con un informe en el que yo vea si estoy o no. Sobre todo si voy a considerar que no estoy afectado, necesito tener esto documentado porque vendrá el regulador y si un día tengo un ciberataque, pues el regulador me puede decir, oiga, ¿y usted por qué no cumplía la normativa? Y digo, pues porque no estaba obligado. ¿Y cómo sabe usted que no está obligado? Pues porque tengo este informe que me respalda que no lo estoy, ¿no? Y si no soy capaz de justificar y acreditar que efectivamente no me aplica, pues puedo tener un problema. Sobre todo si el supervisor entiende que sí estaba obligado, que ahí puede haber una situación complicada. Eh, Bien, entonces las nuevas obligaciones de la ANIS, sobre todo vamos, en lo que afecta a las entidades directamente obligadas, son de varios tipos, pero básicamente se pueden resumir en tres o cuatro. Tenemos la obligación de notificar incidentes, que esto es algo que apareció también pues, ya con bueno, en su momento con la Ley General de Telecomunicaciones, ya teníamos desde el año 2014 esta obligación de notificación, pero de forma general con el Reglamento de Protección de Datos de 2016, que fue obligatorio desde 2018, y como saben, cuando hay un incidente de ciberseguridad en el que se ven afectados datos personales por encima de determinados umbrales, pues hay que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. Y aquí se extiende también a todas las entidades obligadas, incluso aunque no afecte a datos personales, ¿no? Hasta ahora lo que teníamos cuando intervenimos en ciberincidentes desde el ámbito legal, que es el que yo me ocupo, el principal objetivo en la intervención inicial de atención inmediata es intentar saber si se han afectado datos personales o no para cumplir las obligaciones de reporte, que además son muy cortos en el caso del RGPD, ¿no? De 72 horas. Y si no hay datos personales, pues levantábamos un poco la presión y la tensión porque ya no había esa obligación. Pues bien, en el caso del ANIS 2 seguimos teniendo esa obligación y por tanto va a ser importante analizar el incidente y saber cuál es el impacto del incidente, aunque no haya datos personales, ¿no? Porque aquí las obligaciones de notificar, que tiene que ser sin demora indebida, y en algunos casos incluso hay obligaciones de notificar en 24 horas, o sea que vemos que se complica todavía más, ¿no? Hay una obligación de alerta temprana en 24 horas y una notificación en 72, un poco más completa, y una notificación, un informe final al cabo de un mes. Entonces es muy importante analizar el impacto del incidente, ¿no? Porque lo que dice además la norma es que es obligatorio notificar si hay un impacto significativo del incidente en la prestación de servicios. El definir qué es impacto significativo o no ya depende del caso y va a depender también de cómo se produce y qué consecuencias tiene, ¿no? Que va a ser pues también un análisis muy importante y muy relevante que hay que hacer de forma muy urgente. Y en algunos casos, también parecido a lo que ocurre en el RGPD, puede ser necesario notificar a los destinatarios de los servicios. O sea, el RGPD lo que establece es la obligación de notificar en algunos casos a las personas afectadas cuando hay afectación de datos personales. Y en este caso, aunque no haya personas afectadas,
si yo tengo clientes afectados, es decir, destinatarios de los servicios, en determinados casos también tengo que notificarlo, ¿no? O sea que hay una obligación muy importante, porque recordemos que, bueno, recordemos, lo pongo ya de manifiesto ahora, cualquier obligación que se incumpla lleva sanciones de las que comentaba antes por encima y que vamos a ver un poco más en detalle después. Es decir, que si incumplo la obligación de notificar puede tener sanciones realmente importantes. Y otra de las novedades de la directiva es en lo que afecta a la gobernanza, ¿no? La gobernanza de la ciberseguridad en el seno de las compañías obligadas, porque se establecen obligaciones de gestión de riesgos y de supervisión de riesgos, pero además se eleva el ámbito de responsabilidad. Aquí se dice expresamente en un artículo de la NIS que los miembros del órgano de la más alta dirección, es decir, hablamos pues, del Consejo de Administración o incluso de los comités de dirección, pueden ser personalmente responsables por la implementación de un sistema de seguridad de la información, por la supervisión de que ese sistema funciona y en caso de que no haya un sistema o no se supervise, pues ya digo, pues, se le puede poner multas incluso a nivel personal. Además, se establece la obligación de dar formación a los miembros de la alta dirección, o sea que algo que más o menos antes las compañías, sobre todo las que ya dedicaban recursos a este tipo de cosas, pues lo hacían con el personal en general y tal, pero ahora se dice expresamente que los miembros del órgano de alta dirección tienen que recibir formación y velar porque esa información se implemente, se imparta en toda la organización. O sea que, como digo, se eleva el nivel de responsabilidad. Ya no es una pelea del CISO o del CIO o del responsable de seguridad, bueno, los que estamos en esto sabemos las miserias, ¿no? De estos puestos cuando tienen que cumplir una serie de fines y objetivos de seguridad y no cuentan con pues, presupuesto suficiente o el entendimiento suficiente en la organización. Pues bueno, en esto puede ayudar porque esas necesidades van a ser responsabilidad del más alto nivel jerárquico de la organización con responsabilidad personal. Ya digo que esto está haciendo abrir muchos ojos en los órganos de administración por la experiencia que vamos teniendo, ¿no? Que empiezan ya a preguntar, a pedir formación, a saber exactamente de qué va todo esto, que antes les sonaba pues un poquito indirectamente, salvo cuando surgía el problema, ¿no? Cuando había un ciberataque sí que todos preguntaban y se preocupaban, pero mientras no había eso, pues muchos ni se preocupaban ni sabían de qué iba todo esto. Pues ahora ya eso debería cambiar con esta normativa. Y después hay otras novedades importantes en el ámbito de las medidas para la gestión de los riesgos de ciberseguridad. O sea que es necesario algo que, bueno, a ver, puede ser obvio, puede parecer de perogrullo en los que ya estamos en esto, ¿no? Pero se establece y se refuerzan sobre todo la obligación de establecer medidas técnicas, medidas operativas y medidas de organización adecuadas para analizar los riesgos y minimizar los impactos en caso de que se produzcan esos riesgos. O sea que en cuanto a lo que es la aplicación de la gobernanza hacia abajo, la estructura de medidas tiene que verse reforzada, tanto en la propia organización, como decía antes, como en toda la cadena de suministro. Bien, en cuanto a la notificación que ya había comentado, y pasamos al siguiente. No, iba a decir importante, pero una de ellas, ¿no? La importante para mí es la anterior, pero esta es la que sí hace abrir más ojos en los que no están muy habituados, ¿no? Las sanciones. Pues las sanciones son de hasta el 2% de la facturación global anual de la organización a nivel mundial o un máximo de 10 millones de euros. Normalmente la que sea, bueno, normalmente no, lo que dice la norma es la que sea más alta. Es decir, si el 2% es superior a 10 millones, pues será el 2%. Esto para las sanciones más graves. Y para las menos graves es hasta 7 millones o el 1,4% de la facturación global anual. O sea que vemos que son sanciones potencialmente pues muy gravosas, porque, claro, un incidente de seguridad incluso aunque no afecte a datos personales, pues si no cumplimos todas las obligaciones de la NIS o se pone de manifiesto que no las hemos cumplido antes, pues nos pueden llevar a este tipo de sanciones, ¿no? Y no solo es en la gestión del incidente cuando se produce y en la mitigación de ese incidente, sino el no haber tenido antes un marco de gobernanza, unas medidas específicas
sea que es realmente importante el tener esto presente. Bien, aquí bueno, el CAF es simplemente por mencionarlo, porque voy a referirme más al caso español. El marco de evaluación de riesgos, todos los países tienen su marco de gobernanza de la ciberseguridad desde el punto de vista de las obligaciones, ¿no? En España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que también nos puede servir de guía para cumplir en ciertas medidas, pero pues, aquí tendremos que seguir sobre todo las guías del INCIBE, de las autoridades de ciberseguridad y sobre todo de la autoridad que se cree para la NIS 2, que pueden ser algunas de las que ya existen. Todo indica que probablemente a nivel INCIBE, o puede haber alguna autoridad nueva que cree la ley. Esto tendremos que ver esperar a que se publique la ley española, que aquí suelen dictar pues, una serie de recomendaciones, de guías, de protocolos que más o menos pues sirven de método, ¿no? Para cumplir todo esto. Aquí a veces nos preguntan, bueno, yo tengo la 27001, yo tengo otras ISOs de seguridad de la información. Bueno, todo esto ayuda, pero desde luego no es una garantía de que estoy cumpliendo NIS 2. En NIS 2 tendré que tener unos protocolos específicos para cumplir todas estas medidas que vienen aquí definidas. Ponemos ahí la referencia del artículo 21 porque es un listado fácil de encontrar y que establece todas esas medidas que hay que implementar, ¿no? Por cualquier vía, que va desde disponer de políticas de seguridad de los sistemas de información y análisis de riesgos, políticas de gestión de incidentes, políticas o planes de continuidad de las actividades, pues desde gestión de copia de seguridad, recuperación en caso de catástrofe, gestión de crisis. O sea, como vemos, son muchas de las que ya tenemos en otros estándares y de las que son habituales en materia de ciberseguridad, pero que hay que disponerlas en un plan específico de cumplimiento de la misma. La seguridad en la cadena de suministro, aquí es donde va ese control de proveedores o de suministradores, ¿no? De contratas, que implica el alcance de esta obligación afecta también a aspectos de seguridad relativos a las relaciones con proveedores directos o indirectos. Es decir, que si yo tengo un prestador de servicios que para determinadas fases del servicio que me presta tiene a un subcontratista adicional, pues toda esa obligación de control le afecta también a la cadena de suministro. O sea que es muy importante también en los procesos de contratación y por eso afecta pues, a medidas de seguridad, pero también a procesos internos, un proceso de contratación de proveedores o cuando se publica pues, una petición de ofertas, una RFP o una RFQ, lo que sea, hay que incluir específicamente que nos tienen que identificar a los subcontratistas o a los subproveedores y las medidas de control de esos subcontratistas, porque si, o sea, depende de nuestro cumplimiento que ellos cumplan, y si ellos incumplen, yo estoy incumpliendo. O sea, es tremendamente importante este control de la cadena de suministro. Em, Tiene que haber también políticas y procedimientos para evaluar la eficacia de las medidas, o sea, que no solo es implementarlas, sino evaluar que se cumplen y evaluar que son efectivas. Tiene que haber prácticas básicas de ciberhigiene y formación, o sea, pues desde prácticas de pentesting a juegos de Blue Team, Red Team o formaciones específicas con pues, juegos de rol, o sea, todo lo que es habitual que se venía haciendo, pero se venía haciendo un poco por prevención y por ir un poco más allá, pues ahora va a ser obligatorio todo este tipo de medidas. Y después hace hincapié también la norma en la criptografía. Dice que tiene que haber políticas y procedimientos relativos a la utilización de la criptografía, en su caso, de cifrado. O sea que se hace hincapié y se mencionan ya con nombre y apellidos algunas medidas que de nuevo se venían implementando pues como a más, ¿no? Que se podría decir, pero que ahora vienen a ser ya obligatorias. Habla también del doble factor de autenticación, que es una medida casi ya de perogrullo y básica que se tiene hoy día, pero no estaba puesto en ninguna norma con rango de ley que tuviéramos que tener un doble factor de autenticación. Pues ahora ya sí pasamos a tener. También nos habla de la seguridad de los recursos humanos, las políticas de control de acceso y gestión de activos, o sea que las personas tienen que ser conscientes de los activos de información que gestionan, de cómo los gestionan, y la organización tiene que tener control de quién accede a esos activos, ¿no? De todas las políticas de control, que de nuevo son medidas, ya digo, básicas en cualquier plan de seguridad o de ciberseguridad, pero que ahora están ya en una norma con rango de ley. Bien,
Yo el multifactor que ya lo decía aquí también. Y ya, bueno, simplemente antes de pasar a la siguiente fase que va a introducir José Nieto, pues simplemente recordar que es una norma que va a ser tremendamente importante para muchas empresas, que es necesario cumplir para evitar riesgos de ciberseguridad y evitar sobre todo sanciones, pero que sobre todo afecta a la garantía de las empresas eh, como socio de confianza en en el mercado. O sea, si una empresa que tiene bien la ciberseguridad siempre va a tener mucha más garantía con respecto a sus clientes, tanto si sus clientes son otras empresas como si son personas físicas, frente a otras que no tengan esa garantía, no sean capaces de demostrar que están cumpliendo un nivel de ciberseguridad. Y eso al final se refleja en la confianza en el mercado y en la cuenta de resultados. Y por mi parte, nada más. No sé si hay alguna pregunta por Sí, aquí. gracias, Alejandro. Te leo. Hay un par de preguntas. Una de ellas, ¿qué tiene que hacer una empresa para cumplir normativa dentro del plazo? Pues a ver, como esto es una norma, como digo, de largo recorrido, lo que tendrían que hacer las empresas ya, de hecho ya deberían estar haciéndolo desde diciembre de 2022, es saber si les aplica o no esta norma, ¿no? Que solo esta pregunta ya tiene una respuesta muy compleja que lleva tiempo, y en caso de que la respuesta sea que sí, pues empezar a revisar todo este listado de medidas y establecer un plan de acción para poder llegar a octubre de este año en pleno cumplimiento, o por lo menos en lo más posible hasta que salga la ley española que requerirá de unos ajustes adicionales. O sea que es un plan de largo plazo, no es un plan para la semana que viene me compro no sé qué, porque esto no se compra, requiere cambios a veces incluso estructurales en cuanto a mentalidad en algunas organizaciones. Hay muchas organizaciones que ya están muy maduras en esto, pero otras que no lo están en absoluto. Y es maduro tanto en sus procesos y procedimientos como lo que decía de la alta jerarquía, ¿no? De los niveles de máxima dirección que tienen que ponerse las pilas si no lo están ya en esta materia para poder cumplir. O sea que mi recomendación sería empezar ya. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con la siguiente. La aplicabilidad de la NIS 1, según me comentaron, se confirmaba con una notificación. Si no recibías la notificación correspondiente, parece que no te aplicaba. ¿Esto era así? ¿Sigue siendo así? Solo para uno de los servicios. O sea, como decía, la NIS 1 aplicaba a infraestructuras críticas, servicios esenciales y servicios digitales. Infraestructura crítica no era ese caso porque la infraestructura crítica es una infraestructura que tiene que estar, digamos, registrada y aprobada, etcétera. Entonces, ya, si tú tenías una infraestructura crítica ya lo sabías, ¿no? Tenías que inscribirte. En los servicios digitales es lo mismo. Si tú prestabas uno de los tres servicios que decía antes, tenías que inscribirte porque ya sabes qué servicio prestas, ¿no? Si eres un buscador o sea, un motor de búsqueda, un marketplace o un servicio cloud, esto lo sabes y por tanto lo tienes que notificar. Y luego estaba el otro tipo de servicios que eran servicios esenciales, que aquí es donde efectivamente ocurría eso que comenta el que pregunta, ¿no? Que los servicios esenciales no es un servicio concreto, sino son cualquier tipo de servicio que el gobierno considere que puede tener impacto en la economía nacional. Y entonces solo era servicio esencial si el gobierno te calificaba como servicio esencial. Normalmente esto lo sabías porque te llegaba una notificación. O sea, para calificar a una empresa como servicio esencial hay un procedimiento administrativo en el que primero te notifican que van a analizar si eres o no y al final hay una resolución en la que te notificaban. Entonces, si tú no tenías esta notificación y no estabas en ninguno de los otros servicios digitales o infraestructuras críticas, pues no tenías que inscribirte. Pero sí, o sea, pasaba en la NIS 1 solo para los servicios esenciales. Genial, pues con esto resolvemos las preguntas. Mm, Si queréis seguir continuando haciendo preguntas, Alejandro estará por aquí todavía un rato y al finalizar mi parte también podremos continuar tratando de responder cualquier duda que tengáis. No sé si veis mi pantalla. ¿Veis, me confirmáis alguno que os se Sí, sigue viendo la tuya? ¿Se ve la mía? sí, no. Vale, genial, perdonad. Vale, pues como os decía, vamos a dar paso a la parte de un poco más relacionado con la parte de Infoblogs, como decía Alejandro al principio. Un contenido súper interesante, la NIS 2, el detalle de la NIS 2. Aquí en lo que me voy a centrar yo es un poco en desarrollar qué podemos hacer desde Infoblogs que os ayude a vosotros también a regular a los procesos regulatorios de NIS 2 o a encajarlo en una posible matriz a trabajar
futura de INCIBE o similares, ¿no? Y en primera instancia, resaltar que existe una parte muy representativa en NIS2 de la gestión de riesgos, ya Alejandro apuntaba algunos detalles. Y en lo relativo a la gestión de riesgos, pues desde Infoblox creemos firmemente, y así también lo cree parte de la NIS2 en la que se representa, y lo veremos más adelante, que la seguridad en el aspecto relativo al DNS es un componente estratégico que puede impactar positivamente en esa postura de seguridad o postura de ciberdefensa que se pueda adaptar o que se deberá de alguna manera adaptar en este marco regulatorio. En concreto, si vamos a un ejemplo que haga relación a lo que comentamos, el artículo 21 habla de las medidas de gestión de riesgos en ciberseguridad, y aquí hablaba un poco de esa evaluación de riesgos también, que aparece, pues por ejemplo, 4 veces en el preámbulo o 11 veces más en el resto de la regulación. Y entrando un poco hablo del DNS, ¿no? Y si entro en el detalle de qué es la parte de ciberseguridad el DNS, digamos que es un escenario de detección y respuesta, como lo es en el ámbito de la protección al usuario, en el ámbito de la protección a la infraestructura, en el ámbito de la ciberseguridad, y en concreto en eso de detectar y responder ante las amenazas que puedan surgir en nuestra organización. Esto lo podemos segmentar en algunos puntos claves que nos aportan un valor directo, ¿no?, a esa detección, como son la identificación de las consultas, la identificación del tráfico, esa telemetría, esa observabilidad que debo tener para poder actuar y por lo tanto, responder, ¿no? Aquí, en el ámbito del DNS, pues es importante contar con herramientas que sean capaces de inspeccionar todas esas consultas, que sean capaces de inspeccionar qué usuarios están haciendo el qué, dónde están situados, además con la ayuda de herramientas de tipo de gestión de dirección de IP, un IPAM. Es importante también en esta detección y respuesta, pues, contar con un sistema de protección o un Protective DNS, medidas de bloqueo de phishing, de ransomware, de malware, de comando y control, específicas del ámbito del DNS, como la generación de dominios o la de comunicación por comandos alternativos para el robo de información o la exfiltración de datos. Un aspecto muy clásico, ¿no? Como contar con un método de validación de nuestro flujo de tráfico de DNS, como DNSSEC, o en definitiva, ¿no?, adaptar esa medida de protección de un protocolo que tiene una serie de riesgos a los que hace relación NIS2 en algunos de sus puntos. Otro aspecto importante de la detección y respuesta, ¿no?, sujeto de trabajar, como os decía, en ese marco que se irá publicando, que se publicará en España un poco. Luego haremos referencia nosotros también a CAF, ¿no?, como ejemplo, para enmarcar un poco donde nosotros podemos ayudar, pero lo he dicho, queda un trabajo pendiente ahí. Mientras tanto, sí que es importante seguir poniendo el foco en la parte de Threat Intel, de la detección de comunicaciones maliciosas dentro de nuestra organización. Y por lo tanto también lo es, ya en última instancia, la respuesta, la capacidad que tengamos de respuesta. Aquí entra en papel, pues, un tema muy reciente, o no tan reciente, como es la automatización, lo capaces que seamos o que somos de acortar los tiempos vía sistemas que nos permitan automatizar fases o ser mucho más, pues, eficientes en el triaje o en la correlación de eventos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En particular, el DNS es mencionado o se menciona 23 veces en la regulación de NIS2, ¿no? Entonces sí que podemos sacar de aquí a una conclusión de que la relevancia que tiene en el aspecto de ciberseguridad se traduce también en la elaboración de esta normativa. En lo que dice literalmente, ¿no?, en el documento, es que es un sistema, pues, que debe ser un sistema resiliente, que debe haber un sistema de dominio seguro, o sea, que son factores importantes, factores claves en mantener la integridad de Internet, y son esenciales para la continua operación de nuestra empresa. Si lo pensamos y lo
simplificamos, al final cualquiera de los que estemos aquí que entendamos un poco cómo funciona el protocolo DNS, sabemos que es un protocolo universal, que es un protocolo que existe en todas nuestras infraestructuras, que cualquier dispositivo de nuestra red, al final, digo cualquier, pues, llevándonos un poco al punto en el que el 99%, ¿no? de todos los equipos van a necesitar realizar alguna consulta DNS para establecer una comunicación posterior, ¿no? Por lo tanto, también pues, podemos considerar que es una de las primeras fases, ¿no? Si no la primera también dentro de ese viaje de nuestra infraestructura ante una posible brecha, ante un posible incidente o ante un posible escenario de riesgo. El valor de la seguridad en DNS o cómo lo vemos desde Infoblox, bueno, si lo situamos un poco en el panorama y lo represento un poco aquí en la parte de abajo, en el panorama actual, que sale de estadísticas, de informes y sale de entrevistas a diferentes entidades relacionadas con el mundo bueno, relacionadas con diferentes verticales, diferentes enterprise, sectores públicos, al final un poco la norma o la regla que está comúnmente aceptada hoy en día, precisamente por esta recolección de datos, es que el 92%, ¿no? de los ciberataques utilizan alguna de sus fases o ha tenido relación con alguna consulta DNS en algún momento, o con el protocolo DNS en sí. Entonces, teniendo en cuenta esa base y situándolo también un poco en lo que comentábamos antes, que existe en toda nuestra organización, es un protocolo que no solo está también, digamos que expuesto a un riesgo de seguridad desde el usuario, sino está también expuesto a un riesgo de seguridad desde la infraestructura en sí misma, bien porque sea aquella que provee esos servicios de DNS, o bien porque sea aquella que puede ser comprometida, ¿no? Pensad eso, ¿no? Muchas veces nos centramos también en la seguridad desde el puesto del usuario o desde claramente aquella que puede vulnerar la infraestructura, pero existe también ese riesgo en el que la infraestructura forme parte de un riesgo en sí mismo de cara a conectar o establecer flujos de comunicación hacia el exterior. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes uno de los aspectos relevantes del DNS también es que es capaz de ver toda esa información que viaja, que pueda estar comprometida tanto del usuario como de la infraestructura, ¿no? De estos equipos, de estas personas y de estos sistemas. Es quizá una de las cosas que está más cerca de nuestros dispositivos de red, de nuestra infraestructura de red. Es aquello que, como decía, va a ser parte intrínseca de toda comunicación y va a ser una de las primeras. Y por lo tanto, pues posee una capacidad de bloqueo o de prevención de amenazas que puede que haga bueno, que en contraposición con otras herramientas, pues puede que sí contemple y otras no, por esa derivación de los flujos de tráfico y cómo está nuestra infraestructura a día de hoy eh, eh, segmentada o a nivel de arquitectura. En un escenario más amplio y en ciberseguridad, digamos que no es solo NIS2 la que está trabajando o es puntera en el hecho de darle relevancia al aspecto del DNS. También pues tenéis ejemplos como la NSA o la NCSC hablando desde hace tiempo de sistemas de protección de DNS o como ellos llaman Protective DNS. Al final es ese sistema, ¿no? PDNS, que habéis visto también en lo que podéis haber visto referenciado en algunos documentos, pues es un sistema de DNS con unas medidas de seguridad adaptado quizá a proteger los escenarios que hoy en día se hacen presentes en la elaboración de informes de riesgos de seguridad, de cómo actúa el malware, cómo es el escenario de las ciberamenazas y qué papel juega el DNS en sí mismo. La conclusión es al final un sistema de ciberseguridad de agencias que optan por concienciar y establecer mecanismos para proteger estos riesgos. En particular, ¿no? Yo os decía, lo vamos a adaptar un poco, lo vamos a enmarcar dentro de esa matriz de CAF, quizá por la relevancia que tuvo en su día con la NIS 1. Esto es sujeto de que
podamos ver en detalle a posteriori si a alguno de vosotros os interesa qué papel podemos jugar nosotros enmarcado en otra matriz, ¿no? Que pueda elaborar INCIBE o que pueda ser o ISO o la ISO 27001. En definitiva, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? De si tenemos en cuenta esa matriz, ese framework de CAF, en aspectos como la gestión de riesgos o la gestión de procesos de riesgos o la gestión de dispositivos, son puntos donde claramente podemos desde Infoblox con la capacidad que tenemos, que comentaba antes, del ámbito de DNS o otros ámbitos de gestión de dispositivos, podemos definitivamente trabajar en ayudar a adaptar vuestras infraestructuras a ese marco de ciberseguridad de cumplimiento. Digamos, en esa parte más de defensa ante un ciberataque, en temas de implementación de políticas o temas de identidad y de verificación de la identidad o en seguridad del dato en sí mismo, en sistemas de redes y sistemas en sí mismos de aplicativos, en que sean resilientes, pues, también son puntos en los que trabajamos en Infoblox con nuestros clientes desde hace años. En tercera instancia, aquello relacionado con los eventos, en la monitorización de eventos, monitorización y correlación de eventos de seguridad, en esa proactividad del descubrimiento de eventos de seguridad también, o en ese punto de minimizar el impacto de incidentes de ciberseguridad, en analizar causas, origen de las causas o root cause, en ese punto general que engloba dentro de las lecciones aprendidas, pues también, ¿no? Telemetría. En la telemetría en DNS es un aspecto también cada vez más relevante por el valor que tiene. Y bueno, y digamos, como suma de todo lo que más o menos vamos hablando, una recomendación general, y es un poco también lo que hemos hecho, el ejercicio que hemos hecho hoy aquí en Infoblox, es hablar con vuestros equipos legales, ¿no? Alejandro, yo creo que la charla ha sido súper interesante. Los aspectos legales necesitamos muchas veces o siempre consejo, siempre un poco trasladar aquello eh, que se elabora en un documento legal, trasladar a esa parte más tecnológica. Sería, digamos, el primer paso, entender exactamente qué debemos llevar a cabo desde la parte de TI. Y bueno, pues desde Infoblox os aconsejamos también tener en cuenta estos aspectos de riesgos de ciberseguridad, de riesgos de visibilidad. Y estamos aquí para trabajar con vosotros en el momento en el que os surja cualquier necesidad, la capacidad que podamos tener a ayudaros aquí, ¿no? Sobre todo también esa parte de detección y respuesta que comentaba. Nada, con esto, pues al final nos dejamos también en la presentación una serie de enlaces en los que nos hemos apoyado para poder elaborar el webinar de hoy y el contenido. Y no sé si hay alguna pregunta o con esto estamos. A ver, dame un segundo. Vale, no hay ninguna pregunta. Damos un minuto o dos por si alguien quiere en última instancia lanzar alguna más. Tenemos una pregunta de si se va a compartir la grabación. Chris, la grabación se comparte, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Sí, correcto. Vamos a compartir la grabación. Perfecto. Vale, nosotros hoy espero que os haya resultado interesante. A mí, desde luego, que en aspectos legales tampoco estoy todo el día en ello. Me ha resultado súper interesante la parte de Alejandro. Y nada, que vaya muy bien la semana. Os vemos en siguientes ocasiones. Gracias a vosotros. Muchas Buen gracias. día. Hasta luego.